Vamos con otro problema, en este caso el problema 12. El enunciado es el siguiente: dadas dos listas simples cuyos elementos están ordenados ascendentemente, se desea crear una nueva lista con los elementos de estas dos, también ordenada en forma ascendente. Bien, entonces vamos a hacerlo con este ejemplo acá. Supongamos que en nuestra lista 1 son estos tres elementos, la lista con tres elementos, y lista 2 solamente con todos los elementos. Vamos a hacerlos con mucho para que no sea tan larga la explicación. La posible solución que yo propongo está aquí a la izquierda. Y bueno, vamos a hacer una corrida en frío para ver cómo funciona esto. Observe primero que se ha diseñado como una función mezclar, que se le pasan dos parámetros, L1 y L2, que son de tipo lista, y es una función que devuelve un dato de tipo lista. Entonces, bueno, internamente tiene dos variables auxiliares, aux1 y aux2, son apuntadores a nodo. Aquí está, aux1 y aux2. También hay otra variable auxiliar que es el L3, que es de tipo lista. Se crea una lista vacía. Aquí tenemos L3. Lo primero que se evalúan es si las listas no son vacías. Si ambas listas, L1 y L2, están vacías, bueno, sencillamente retorna nulo. Si no, si L1 está vacío, retorna L2. Si no, vuelvo a evaluar. Si L2 es vacío, retorna L1. Observen además que estamos utilizando las primitivas. Es decir, no estamos trabajando directamente con instrucciones básicas, sino estamos trabajando a nivel de primitivas. Estamos utilizando las primitivas de la clase lista. Muy bien, si ninguna de las listas es vacía, entonces entra por este caso. Y lo primero que se hace es, bueno, capturar el primer elemento de cada lista. aux1 captura el primer elemento de la lista 1 y aux2 captura el primer elemento de la lista 2. Lo capturamos precisamente porque vamos a empezar a recorrerlas. Y la idea es recorrerlas y al mismo tiempo que se van recorriendo, es decir, que aux1 y aux2 se vayan moviendo, entonces ir comparando los valores de aux1 y aux2, y el que sea menor es el primero que va a la lista L3, se va a insertar en L3. Con eso en mente, entonces, bueno, lo primero que se evalúa es si la condición de quiebre de este bucle principal es si alguno de los dos apuntadores, aux1 y aux2, apunta a null. Si apunta a null, entonces se rompe el bucle. Aquí verificamos que tanto aux1 como aux2 no apuntan a null. Entonces entra y se consigue un condicional. El condicional que dice, bueno, se va a comparar aux1 con aux2. Se llama al procedimiento, al método leer de L1, y se le pasa como parámetro a aux1. Eso lo que nos va a dar es el valor que guarda el nodo. En el caso de aux1 es 2, en el caso de aux2 es 5. Se comparan y en función de esa comparación, entonces, si aux1 es menor que aux2, entonces se inserta en L3 aux1 y avanza aux1. Vamos a ver, en este caso, aux1 es menor, ciertamente, es menor que aux2. Por lo tanto, se inserta el valor 2, que esto me lo da esta instrucción, se inserta en L3. Eso es decir, entonces, que tenemos ahora un nodo nuevo en L3 con el valor 2.
ya no es una lista vacía, y esa lista, bueno, apunta a null, ¿no? El final de esa lista, disculpe. Bueno, una vez que se insertó, se avanza en aux 1, se avanza, es decir, que ahora tenemos algo así. Avanza aux 1, ahora aux 1 apunta al segundo elemento de L1. Avanzó. Salimos del sí. El fin mientras me remite al mientras. Y se vuelve a evaluar. Si alguno de los apuntadores, aux 1 o aux 2, apunta a null. Como ninguno de ellos apunta a null, vuelve a entrar, segunda iteración, y vuelve a compararse si aux 1 es menor que aux 2. Vamos a ver, en este caso no lo es, por lo tanto entra por este caso, se evalúa si aux 1 es igual a aux 2, no lo es, entonces entra por este caso. Sencillamente se inserta en L3 el valor de aux 2. Okay. Aquí tenemos que hacer un pequeño cambio. Permítame, por favor. Aquí tendría que ser L2. Okay. Entonces, insertamos en L3 la información que está en el nodo al cual apunta aux 2, es decir, 5. Entonces, aquí no estamos haciendo referencia a la operación insertar. Suponemos todos, ¿verdad? Sabemos en qué consiste la primitiva insertar. Así que para nosotros es transparente. Lo que sí sabemos es que al final debe crearse un nodo y agregarse al final de la lista. Ok, entonces ahora mi lista es así. Y ahora avanzamos en aux 2, lo cual quiere decir que este señor ahora apunta de esta forma. Ok, aux 2 ahora apunta a este nodo. Una vez que se avanza, bueno, terminamos fin sí, vamos con el fin mientras, que remite al mientras y vuelve a evaluarse. Ninguno de los dos apuntadores apunta a null, por lo tanto entra en una siguiente iteración. Se evalúa en este caso si aux 1 es menor que aux 2, en este caso sí lo es. Entonces se inserta en L3 a aux 1, de tal manera que, bueno, tenemos entonces un nuevo nodo que se va a agregar al final, porque este es insertar al final, ¿verdad? Realmente lo que ocurre es que estamos insertando al final el valor de 6. Y una vez que se inserta, entonces se avanza. En este caso avanza aux 1, ¿no? Avanza aux 1. Aquí está. Una vez que avanza, salimos del fin sí, vamos otra vez al mientras. Ninguno de los dos apunta a null.
ni AUX 1 ni AUX 2 y se vuelve a evaluar. Si L1 leer AUX 1 es menor que L2 leer AUX 2, bueno, sigue siendo entonces menor AUX 1, por lo tanto se agrega a L3. Se agrega a L3. Aquí está. Y bueno, se avanza. Entonces, AUX 1 va a ser igual a L1 punto próximo a AUX 1. El próximo es, bueno, en este caso ya es null. Ok, ya es null. Bien. Entonces, salimos. Vamos al fin mientras, remite a la condición del mientras y vemos que en este caso AUX 1 sí apunta a null, por lo tanto se rompe el bucle, llegamos al final de, en este caso, la primera lista y vamos con esta línea ahora. Entonces, ¿qué dice esta línea? Bueno, si AUX 1 es igual a L1 punto último, es decir, si apunta a null y está apuntando a null, entonces entra y hay un bucle pequeño donde la condición es que AUX 2 sea distinto al último. Es decir, lo que va a hacerse ahora es recorrer lo que resta de L2. ¿Ok? Ya que llegamos a L1 al final, entonces bueno, hay que terminar de recorrer L2. Entonces en este caso, bueno, se inserta en cada iteración, se va a insertar el valor de AUX 2. En este caso sería 9. Vamos a ingeniárnosla para que esto tenga sentido. Ok. Ok. Y según seguimos leyendo, entonces se avanza en AUX 2 en este caso. Ok. Y ya AUX 2 es igual a null. De manera que cuando vamos a la siguiente iteración, pues se rompe. Salimos del fin sí. Y leemos la orden retornar L3. O sea que va a retornar esta lista que se construyó. Fíjense que de manera ordenada ascendentemente a partir de dos listas. ¿Ok? Entonces, bueno, a nivel de resumen, manera de resumen, acuérdense, lo que se hace es, en este caso, bueno, se revisa si las dos son vacías. Si alguna de ellas es vacía, se devuelve la otra. Y si no, pues empieza a recorrerse de manera ordenada, comparando siempre valores con el fin de ver cuál va primero. Y se va construyendo L3. Si alguna de las listas termina, entonces el algoritmo recorre la otra lista y la va agregando. Ya no hay por qué valor o con cuál valor compararlo, sino sencillamente se va agregando para culminar o completar la lista.